¿Cómo funciona eso? Yo supongo que lo sabes. Aquí tenemos una dirección. Cuando le decimos que lea, aquí tendríamos el dato que se guardó. Sí, aquí tendríamos ciertos bits de control, un coma, uno de lectura, uno de escritura y cosas de esas. Sí que para propósito práctico usted se puede imaginar, por lo menos hasta más adelante, la memoria tiene varias posiciones donde se guarda un byte o una palabra dependiendo del tamaño y varias direcciones. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una memoria que tiene una palabra de 16 bits, significa que en cada posición se guardan 16 bits. Si tiene una palabra de 4 bits, significa que en cada posición se guardan 4 bits. Y si tiene un bus de direcciones de 10 bits, ¿qué significa? ¿Cuántas posiciones tiene? Exactamente, si el bus de direcciones es de 10 bits, significa que tiene ¿cuántas posiciones? 2 a la 10, que son las posibles combinaciones. Sí, porque cada combinación aquí daría una posición. La dirección 0001 hasta la 1023. Y en cada posición se guardaría 16 bits. Sí, que la capacidad en byte, ¿cuánto sería? Bueno, la multiplicación es fácil, sería la cantidad de posiciones por 2 a la 16, y eso sería en bits. Y si lo queremos en byte, sería en 16 bits, no, perdón. Eso sería en bits. Y si lo queremos en byte, sería 2 a la 10 en 16 bits. ¿Cuántos bytes hay? 2. Entonces esto sería igual a 2 kilobytes. Acuérdese que 2 a la 10 es 1 kilo. Así que si aquí tenemos un bus de direcciones de 10 bits y aquí almacenamos 16 bits, tendríamos 2 kilobytes. Ok, entonces seguimos aquí de nuevo. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ok, entonces Harvard tenemos la memoria de datos y los programas separados. En von Neumann tenemos una sola memoria, tanto para datos como para programas. Sí, que una dirección en una posición de memoria en un momento puede ser una instrucción, el valor, en otro momento puede ser un dato, exactamente. Ok, entonces aquí tenemos otra clasificación que puede ser secuencial, pipeline o power folder. Entonces vamos aquí a hacer un dibujo. Entonces, en un procesador secuencial, lo que significa, por cierto, esto se refiere a cómo las instrucciones se ejecutan internamente. Para el programador, las instrucciones siempre se ejecutan en orden. Sí, la que está primero se ejecuta primero. Pero no siempre eso es verdad. Sí, que clasificaciones, dependiendo del orden en que se ejecutan las instrucciones, podría ser de forma secuencial. Así que si tenemos un programa simple, vamos a hacer un programa simple. Entonces, ¿cómo uno hace el programa si no estaría como en orden? Ah, no, porque eso, bueno, por eso es que la arquitectura le dice que se ejecuta en orden. Internamente, tal vez no, pero usted como programador no sabe, bueno, no lo ve. Usted siempre ve el programa en orden. Si, por ejemplo, si aquí tenemos una instrucción que suma dos valores que se almacenan en estos dos registros. Y aquí tenemos otra, vamos a poner esto un poco más. R2 ahora de aquí. Y lo que esta operación hace es lo siguiente. R2 es igual a R1 más R3. Y aquí tenemos otra que hace R4 igual a R5, R6. Y aquí tenemos que esto de nuevo hace R5 igual a R4. R5, R6.
Y por alguna razón aquí tenemos una operación que multiplica. Esto es un ensamblador y más o menos inventado. No sé si R8 es igual a R2 por R4. Y aquí tenemos que esto hace R8 igual a R2 por R4. Ok, entonces, por ejemplo, si R0 vale 2 y R1 vale 1. ¿Y cuál es el otro? R5 vale, vamos a decir 3. Y el otro R6 vale 0. Al final, ¿cuánto vale? Usted esperaría que valga R8, R2 y R4. Profe, pero en R2 usted puso R1 más R3 en vez de R1 más R0. Ah, sí, perdón, cierto, gracias. Sí, sí, muy buena aclaración. En la operación, aquí. Ah, ya, que lo puse con... Sí. Esto aquí es un comentario, así que este aquí sería más lo que se parezca en ensamblador. Lo que está después del número sería un comentario. Ok, entonces aquí, ¿cuánto vale esta, por ejemplo? Bueno, no, primero vale, ¿cuánto usted esperaría que valga R4? Digo R2. 3. 3. 3, ¿verdad? Sería 1 más 2, ok, y R4. 3, 3 también. Y aquí el 8. 9. 9. 9, ok. Entonces, cuando usted ejecuta su programa, usted espera que se ejecute en orden. Y usted esperaría que primero llegue el valor de quién. R2. Después el R4 y después el R8. Exacto. Ahora, internamente el CPU, por ejemplo, lo único que tiene que usted que devolverle a usted es lo siguiente, en orden. R2 igual a, ¿cuánto dijimos? 3, R4 igual a 3. y R8 igual a 9. Y en ese orden, es decir, si la instrucción la ejecuta cada 5 ciclos o cada un ciclo, en el primer ciclo devolverse, en el cuarto y así sucesivamente. Ahora, internamente hay muchas cosas que se pueden hacer que usted como programador no necesariamente debe saber. Por ejemplo, ¿cuál es la razón por la que estas dos instrucciones tienen que ejecutarse en secuencia? Me imagino que porque si uno pone la multiplicación primero, no va a poder llamar R2 y R4. No, estas dos. La multiplicación sí, pero estas dos en secuencia. Es decir, porque hay que ejecutar primero esta, la 1 y después la 2. T1, 2 y 3. Sí, porque hay que multiplicar, hacer esta, la 1 y la 2 en orden. No hay una razón en sí. ¿Mm? Siguiente. Vamos. Perdón. La 2 no podría ser la primera. Exactamente, no hay ninguna diferencia en cuál orden se haga. Exacto. Entonces, imagínense ahora, por ejemplo, que por alguna razón, cuando llegamos aquí a la 1, los valores R5 y R6 existen. Están en los registros, pero estos no. Esto hay que ir a buscarlo en memoria. Entonces, el CPU tiene dos opciones. Si él puede ejecutar instrucciones fuera de orden, esta se pudiera ejecutar porque no depende de esta. Era primero. Mientras que si lo hacemos en orden secuencial, habría que esperar que estos datos lleguen y después se ejecuta esta. Entonces, hay procesadores, la mayoría de los procesadores en las desktop hacen una ejecución que se llama out of order. Y básicamente internamente ellos lo que hacen es que reajustan las instrucciones, le hacen un schedule y garantizan que la dependencia aquí, el orden en el que el programador lo ve es el que le esperaría, pero internamente
se ejecutan fuera de orden dependiendo, bueno, de varios factores. Por ejemplo, uno es este que le mostré, de cuál, de si los datos están disponibles o no. Pero esta de aquí se garantiza que el programador lo ve como que se ejecutó primero. Lo garantizan, pero no significa que pasó así. Entonces, una clasificación de la arquitectura son las que ejecutan instrucciones fuera de orden. Los x64 y la mayoría de los procesadores en las laptops hacen eso. Los microcontroladores, como son menos el performance o la velocidad y eso no se necesita que sea tan elevado, no tienden a ejecutar instrucciones fuera de orden, pero sí lo hacen de manera secuencial. Secuencial significa que primero va esto, después esta y después. Y hay que esperar que uno termine. Y hay una tercera. Ajá. Bueno, no necesariamente, porque hay muchos detalles ahí que se están omitiendo. Por ejemplo, esta de aquí, aunque se ejecuta primero, mientras esta no se termine, no se puede, el programador no ve esta. Sí, internamente las instrucciones se ejecutan, pero externamente no se actualiza el estado. Es decir, en los registros estos valores no aparecen hasta que se cumple ese orden, porque tiene que garantizarse el orden. Sí tiene mejor performance porque mientras se están buscando los datos se puede hacer esta y cuando se termine esa, bueno, pues ya se tiene esta y no hay que esperar. Entonces, en teoría, la velocidad en que se ejecutan estas dos debería ser más rápida que ejecutar en secuencia. Sí. Y bueno, esa sería la ventaja, la velocidad de las dos juntas. Porque no hay que esperar que estos datos lleguen. Entonces, si esta se bloquea, esta se ejecuta y cuando esta termine, ya esta como se ejecutó, bueno, entonces ya inmediatamente se actualizaría el recuadro. El performance tiende a ser mejor, por lo general. Bueno, de hecho es mejor porque los usadores de high performance que ejecutan muchas instrucciones por ciclo, lo hacen de esa forma. Y por último, hay una clasificación más o menos intermedio que significa pipeline. Entonces, un pipeline es como un car wash, que si usted va a lavar el carro, se lo dividen por partes. Primero usted le quitan el polvo, después le echan agua, después le pasan el jabón. Y de esa forma siempre hay muchos vehículos en la línea. Entonces, igual las instrucciones se pueden ejecutar en forma de un pipeline. Y lo que se hace es algo como lo siguiente. Entonces, un pipeline sencillo sería este. Dijimos que la instrucción de un procesador básico primero hace un fetch. Fetch, ¿qué significa? Busca la instrucción Sí. en memoria y después entonces hace un decode. ¿Qué hace? decodifica la instrucción. Exacto, decide qué tipo de instrucción es, si es una suma, una resta y todo eso, cuáles registros utiliza y todo ese tipo de cosas. Exacto. Y después la ejecuta. Y por lo general aquí tiende a haber una sesión más que se llama write-back, que escribe los valores o en una memoria o en otros registros, etcétera. Entonces, por ejemplo, el add, si lo dividimos esto en el primer ciclo, vamos a subir esto aquí más. Entonces, si aquí tenemos un diagrama de tiempo en el eje de las Y, en el primer ciclo aquí haríamos un cuadrito, un A. Eso sería el primer ciclo. Entonces, en el segundo ciclo, ¿qué pasa? Tendríamos que aquí estaríamos decodificando cuál. Acuérdense, los ciclos van así hacia abajo. Estaríamos decodificando el add, pero ahora ¿qué podemos hacer en el fetch? Buscar cuál. El otro add. Sí. Vamos aquí a poner add 1 y
Así lo diferenciamos. Y add 2. Y después en el próximo paso, en el próximo ciclo, y entonces ¿cuál iría? La multiplicación. Exacto, la mul, y aquí entonces ¿cuál iría? Esto sería add 1. Add 2 y add. Pero, ¿cómo fuera a ejecutar, como que ir buscando la multiplicación si aún no tiene los datos? O no importa porque nada más Bueno, está buscando. muy buena pregunta, porque el fetch no, aquí tal vez hay que poner fetch next instruction. Porque no es un fetch de los datos, es un fetch de la próxima instrucción que se va a ejecutar, porque recuérdese que las instrucciones viven en memoria. Y hay que cargar el código de máquina correspondiente a esa instrucción. Y cuando aquí decimos fetch se refiere a eso. Los datos los buscaría aquí y aquí. Si los datos los registro. Pero es cierto, aquí, bueno, si seguimos, esta se bloquearía hasta que estos datos estén disponibles. Una pregunta. Ajá. En la arquitectura von Neumann, no se puede buscar el dato mientras se hace el fetch de la próxima instrucción, ¿verdad? No. Entonces, eso haría que sea como más lento esa arquitectura. Sí, es un poco más lento, pero hay muchísimas cosas que se hacen para evitar eso. Por ejemplo, por lo general se le agregan más de un puerto, se hace cache. Internamente los procesadores tienen una memoria más pequeña donde se van guardando las instrucciones y los datos, que esas sí las separan también. Se hace algo que se llama prefetch, que es que se buscan muchísimas instrucciones en avance. En fin, hay muchas técnicas que se hacen para esconder ese problema. Pero lo que tú dices es verdad, es un problema que existe, pero hay muchas técnicas con las que se esconde el hecho de que no se puede buscar un dato y una instrucción al mismo tiempo. O sea, que se puede decir que básicamente esas arquitecturas son iguales o que no tienen de ventaja con respecto a la próxima. Bueno, tiene más, porque si tiene un bus, tiene una memoria extra que manejar, así que eso requiere más lógica. Tiene otro bus. La Harvard en teoría pudiera dar más seguridad porque las instrucciones, uno no puede acceder a las instrucciones mientras está leyendo datos, que ahí hay un potencial problema de seguridad. Como los datos están separados, cuando uno escribe datos no puede sobreescribir las instrucciones, porque un problema con la von Neumann es que como los datos y instrucciones son lo mismo, en un momento uno puede estar interpretando algo como una instrucción, pero en otro momento puede ser como un dato. Y si nadie garantiza que eso no se haga, cualquiera puede sobreescribir instrucciones con datos y cambiar, por ejemplo, una instrucción que escondía una clave, un password, la puede cambiar por una instrucción que lo revele o que lo envíe. Sí, hay más ventaja de la que simplemente el hecho de que se pueda buscar un valor o no. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta? Entonces la pipeline sería más o menos de la misma velocidad que la auto-order. No. Bueno, porque aquí fíjese que mientras que esta se pudiera ejecutar, probablemente, bueno, depende de aquí si se ejecuta en un solo ciclo. Lo que pasa es que como, aquí nada más dijimos que se ejecutan dos, pero aquí se pudieran ejecutar más de dos al mismo tiempo. Depende, por ejemplo, de cuántos sumadores se tengan. Otro problema que tiene esta es que aquí habría que esperar hasta que lleguen R1 y R2. Digo, R0 y R1 antes de seguir. Sí, si el pipeline se detiene aquí,